Buen día. Hoy vamos a ver la función del plano en ingeniería. Vamos a compartir una presentación. Bueno, función del plano en ingeniería. Según la norma IRAM 4524, el plano es la representación sobre una superficie generalmente plana de las formas de un objeto. Bueno, en términos prácticos, ¿qué significa esto? El plano es un documento técnico, podríamos decir un documento técnico y legal, que participa en todas las etapas del desarrollo de un producto. Eh, a ver, en este caso, supongamos que tenemos una pieza que el ingeniero la diseña. En la etapa de diseño eh, va a hacer una descripción del producto que desarrolla y va a calcularlo, lo va a verificar estructuralmente. Entonces, para ello va a generar distintos documentos. Eh, una memoria descriptiva, una memoria de cálculo y como corolario de todo esto, un plano. ¿Sí? Eh, Todos estos documentos son documentos técnicos, pero a su vez son documentos legales, los cuales nos van a servir para la fabricación y para todas las etapas que está indicando acá. ¿Sí? Por eso dice, participa en todas las etapas del desarrollo de un producto, desde la concepción inicial del mismo, pasando por la etapa de producción, es donde se va a fabricar esa pieza, ensayos, control de calidad y durante la vida útil a través del mantenimiento. Eh, por ejemplo, el plano y para la misma pieza es probable que tengamos distintos planos. Entonces, eh, el plano que vamos a utilizar para la producción de esta pieza va a ser uno y vamos a tener otros planos, por ejemplo, para ensayos de calidad y control de calidad. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en los ensayos, eh, tal vez nosotros tenemos que verificar la calidad del producto, entonces necesitamos hacer algún tipo de probeta que la vamos a extraer del, del, de la pieza que nosotros estamos fabricando. Entonces, ahí vamos a requerir otro tipo de planos específicos para los ensayos. Lo mismo puede ocurrir con el control de calidad. Nosotros por ahí necesitamos, por ejemplo, un laboratorio de metrología, tomar medidas particulares sobre la pieza, entonces vamos a tener un plano específico para esta función. Eh, los elementos básicos que conforman el plano. Tenemos el recuadro, el rótulo, vistas, notas y revisión. Bueno, tanto recuadro como rótulo, en los trabajos que ustedes vienen haciendo ya lo han estado haciendo. El, re, eh, el rótulo que han usado ustedes es un rótulo simple, en donde solamente por ahora han puesto su nombre, número de alumno, el trabajo práctico que estaban realizando. ¿Sí? Eh, pero bueno, puede haber rótulos con mucha más información. Ya lo vamos a ver. Acá les voy a mostrar un plano. Este es un plano de un equipo mecánico, es un tanque, el cual lleva un fluido por dentro, un fluido con presión. Bueno, ustedes pueden ver que acá está su vista frontal. Esta no es una vista lateral, sino que es una vista eh, eh, visto desde una posición en particular. Está hecho así por el tamaño del tanque, eh, se le ha representado de esta manera. Eh, bueno, ¿qué partes dijimos que tiene un plano? El recuadro, el rótulo. Acá tenemos un rótulo donde describe qué equipo es, le da un nombre de plano, le da una revisión y nos indica la escala. El mismo plano tiene una lista de materiales
en esta lista de materiales, fíjense, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Si nosotros vamos al plano, vamos a encontrar cada uno de esos materiales identificados en, en las representaciones. Entonces, en esta lista de material me indica que es con el material que está construido, el espesor de la chapa, la calidad de la chapa, la cantidad que tiene, y eh, si tuviéramos que una de estos componentes que está indicado acá, lo tuviéramos que dimensionar o tomar información de eso en otro plano, bueno, en este mismo plano nos va a indicar la posición del plano de cada una de las piezas que constituyen este conjunto. Eh, por otro lado, acá se indican también a través de una tabla otros elementos, fíjense que las conexiones, este es un tanque que está conectado a cañerías, entonces cada salida de la conexión tiene una tablita particular para especificar precisamente las conexiones. Eh, y por otro lado, tenemos notas. En estas notas se indican cuestiones tanto de la fabricación como de cómo se debe conservar una vez fabricado el equipo, cómo se debe, consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora del traslado eh, del mismo desde la fábrica al lugar donde se va a montar. Y también tenemos información que hace referencia al diseño y a las condiciones de funcionamiento a las cuales va a trabajar el equipo. Como por ejemplo pueden ver eh, el código que se utilizó para el diseño del mismo, la presión de diseño, la presión de la prueba hidráulica, el fluido con el cual trabaja el equipo, etcétera. Toda esta información es necesaria no solamente no en el momento de la fabricación de este equipo, sino que va a ser información necesaria en el proceso, cuando ya esté montado y esté funcionando. ¿Por qué? Es decir, este es un equipo que puede trabajar a una presión determinada y si el ingeniería de proceso en esta planta química o donde esté montado este equipo quisiera hacer un cambio en el proceso, es decir, llevar una presión de 6 bar a 10 bar, bueno, tiene que evaluar cada uno de los componentes que están constituidos en su planta y ver si es factible cambiar esa presión de proceso. Entonces, va el, la persona responsable de esa función debería ir a controlar el plano con el cual fabricaron este equipo y ver si este equipo permite que trabaje con una presión mayor. Entonces, fíjense que este mismo plano nos da información de cómo se fabricó el equipo y también nos da información que va a ser útil en la vida, en servicio del equipo. Volvemos a la presentación. Bueno, acá tenemos distintos rótulos. Eh, este que está primero es un rótulo que lo van a encontrar en la norma IRAN de dibujo técnico y nos da dimensiones generales. Cuando uno no tiene idea de qué rótulo puede hacer, puede utilizar este. Cada empresa le hace algunas variantes, lo modifica en función de las necesidades de cada industria. Generalmente hay algunas medidas que se respetan, por ejemplo, este ancho
y la función de este ancho no es caprichosa en 175, sino que es para que encaje justamente en el formato de papel, el formato de hoja A4. Fíjense que si nosotros al 175 le sumamos los 25 del margen y los 10 del margen derecho, nos da los 210 del ancho de la hoja A4. Bueno, esto en el caso de la 4 encaja justo, pero en cualquier otro formato, si nosotros lo tuviéramos que doblar al plano, la intención es que en la primera hoja siempre figure el rótulo con la descripción del equipo que está representado en ese plano. Bueno, acá tenemos otro ejemplo un poco más completo, un rótulo un poco más completo. Pero bueno, básicamente la información que no debe faltar nunca es el título del plano. Acá representamos eh, qué tipo de proyección es, si es ISO A o ISO E, a través de un simple esquemita, nosotros estamos sabiendo qué tipo de representación tiene nuestro plano. Eh, Tenemos un lugar para poner el nombre del cliente, de la fábrica o el dueño o el quien diseñó el plano. Eh, bueno, el número de parte o número de plano, ¿sí? Son dos designaciones que pueden estar, o pueden ser la misma, o pueden ser distintas. Eh, en este caso dice, este plano reemplaza a este otro, ¿sí? Muchas otras veces vamos a ver que los planos es necesario colocar una revisión. La revisión es, a ver, cualquier plano puede estar sujeto a modificaciones. Entonces, como dijimos, el plano es un documento técnico. Entonces, si lo modificamos, eh, es, es, conveniente conservar el plano original y la modificación realizarla con una revisión. Entonces, el plano original es el plano 00 y es plano revisión 00 y el modificado es revisión 01. Acá tenemos otros ejemplos de rótulo. Siempre generalmente la información es la misma. Eh, la escala está representada. Fíjense que tenemos dos escalas. Siempre la primera escala es la principal y si tenemos escalas secundarias las ponemos en segundo lugar o entre paréntesis. La escala principal no es necesario que la volvamos a representar en el dibujo. Si tenemos una escala secundaria, sí la representamos. Por ejemplo, si hacemos un detalle en el cual modificamos la escala, a ese detalle le vamos a poner el valor de la escala. El resto de la representación que tenga la escala principal no es necesario que le estemos indicando la escala en el dibujo. Bueno, este plano es más bien para una aplicación de construcción mecánica. Tiene, fíjense, todo un... Eh, elementos o información adicional que hace a la tolerancia, por ejemplo, agujeros de ejes, ¿sí? Es decir, cuando no indiquemos particularmente en una cota una tolerancia específica, de, el mismo rótulo acá en el mismo plano nos está definiendo tolerancias generales que deben, a las cuales están sujetas las dimensiones que tenemos en el plano. Y acá tenemos tolerancias generales para el mecanizado y para construcciones soldadas. Bien. Los planos se clasifican según la función y según el contenido. Según la función, tenemos plano de anteproyecto. En la fase de anteproyecto tenemos, es un plano de estudio general. Se realiza en la fase inicial, contiene información general. Y el objetivo es definir la factibilidad del proyecto,
analizar costos y tiempo. Estos generalmente son planos que no tienen gran nivel de detalle, pueden llegar a ser eh, esquemas a mano alzada, depende la empresa y la envergadura del proyecto o el tiempo que tengamos para realizar este anteproyecto. En la fase de proyecto final tenemos el plano de proyecto, contiene información, en este caso sí, ya detallada del proyecto, definición de formas, dimensiones, definición de materiales y procesos. El objetivo también es definición de costos y tiempos. Bueno, acá tenemos algunos planos ya de piezas terminadas. Eh, Como vemos esta pieza que se está representando acá es un estén coronario, que son esos elementos que se colocan a las personas que están sufriendo un infarto para reforzar la vena o la arteria. Eh, si se fijan, la dimensión acá es diámetro 1,6 milímetros. O sea, es una pieza muy pequeñita, ¿sí? En donde el espesor de la pared de este tubito es de una décima de milímetro. Es prácticamente como una hoja, como el espesor de una hoja. Ahora fíjense lo complejo que es esta pieza. Entonces, pusimos este plano acá como para ver la importancia que tiene el uso de la escala. En la medida real es imposible representar absolutamente nada. Entonces, hacemos un plano general con las dimensiones particulares y el cual tiene una escala de 10 en 1. Y luego se realiza un detalle para mostrar todas estas formas, este camino acá que parece una S, los radios que tienen entre, entre cada uno de estos pequeños alambritos, y bueno, que son necesarios para la fabricación de este stem. Y bueno, eh, en este caso, este detalle lo hemos tenido que ampliar 100 veces del tamaño real. Bueno, como les dije recién, la escala principal es esta, acá no representamos la escala, y cada una de las escalas particulares que vamos a tener, eh, en ese caso sí la vamos a indicar acá. Acá tenemos un plano de un conjunto, de un conjunto de un sistema de suspensión para camión. Bueno, acá se ven cada uno de los componentes, se describen en la tabla. Eh, en este otro caso tenemos el plano de eh, de un proceso de fabricación de, de alimentos, ¿sí? Si bien parece un plano de una construcción civil, eh, digamos, sobre ese plano de la construcción civil se grafican la distribución o el layout de cada uno de los equipos del, del equipamiento mecánico que va a hacer posible el funcionamiento del proceso en la producción de los alimentos. ¿Sí? Entonces, acá ustedes ven, hay tres líneas. En una primera etapa están las partes de limpieza de los vegetales y después el pelado, la cocción, el enfriamiento, el almacenamiento. Entonces, en alguna parte supongamos un ingeniero industrial, va a definir todo el proceso de fabricación, va a generar el layout de la planta y en función que se defina ese layout, entrarán las etapas de ingeniería mecánica, por ejemplo, en donde van a definir las instalaciones eléctricas, los suministros de agua, de vapor, de aire comprimido, todos los servicios necesarios para el funcionamiento de este equipo. Entonces,
Sobre este primer plano civil vamos a hacer el layout como que si fueran capas y cada una de estas capas son planos adicionales o aparte. Hacemos el plano del layout de distribución del equipamiento y después, una vez que tenemos definido eso, vamos a hacer los planos de cada una de las instalaciones. Es aquí la importancia de trabajar con los planos y que cuenten con toda la información necesaria. Bueno, tenemos planos, ya en el proceso de fabricación tenemos planos de piezas para proceso. Estos nos brindan información para la fabricación de piezas y componentes, tipos de material a utilizar, definición de procesos en base a esa forma y cantidad. El objetivo de estos planos es definir los procesos más aptos de fabricación para cada pieza. Eh, el plano de fabricación define todos los pasos que se deben realizar para fabricar la pieza de acuerdo a su forma y material. Se acompañan generalmente de una plantilla para relevar tiempos reales de fabricación. El objetivo es definir procesos de fabricación. Bueno, acá tenemos el plano de una pieza eh, final que se utilizaría para la fabricación. Esto es un eje, un árbol de un motor, por ejemplo, de una caja reductora. Eh, bueno, acá nos define todas las formas, por ejemplo, y junto con la forma nos da tolerancias eh, finales que debe tener, por ejemplo, este diámetro. ¿Sí? Debe ser 54 y debe estar comprendido entre 54,00 milésimas y un poco menos de 54. ¿Sí? Fíjense, es el valor que se representa ahí. Bueno, a su vez tenemos notas en donde nos indican los tratamientos térmicos, los tratamientos superficiales. En síntesis, nos da toda la información necesaria para poder fabricarlo. En la fase de armado tenemos planos de armado de conjunto. Estos contienen la secuencia a realizar para el armado de un conjunto con los componentes y accesorios indicados. El objetivo de este plano es el armado del conjunto, montaje de equipamiento y o instalaciones. Bueno, acá tenemos un plano de conjunto. Ya vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Tenemos planos de control de calidad. En estos se indican los controles que se deben realizar durante el proceso de fabricación de piezas y durante el armado del conjunto. Y el objetivo es obtener un producto competitivo en el mercado. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este es un plano de un asiento, pero si ustedes lo analizan en detalle, no tenemos ninguna dimensión o cota que nos permita fabricar este asiento. Lo único que tenemos son puntos de referencia, los cuales serán verificados o controlados en un laboratorio de metrología. Obviamente que el plano de fabricación es otro eh, aparte de este. En la fase de postventa también vamos a utilizar planos, que son los planos para el usuario, los manuales, contienen información necesaria para que el usuario realice un correcto uso del producto y de acuerdo a sus expectativas de vida útil. Y el objetivo es brindar información al usuario. Bueno, ustedes habrán visto en sus hogares por ahí eh, este tipo de folletos en donde hay planos de, del montaje, de la instalación. Este caso es la instalación de un calefón. ¿Sí? Entonces nos da información de dónde, de las conexiones que tiene que tener, de tipo de unión, que luego el instalador del equipo va a usar de esta información para el correcto montaje del mismo. Y bueno, así como
como esto también podríamos encontrar un plano, no sé, por ejemplo, este es un unifilar del diagrama de instalación de un sistema neumático de un acoplado, de la parte de los frenos, en donde nos va a indicar cada uno de los componentes que tiene que ir en cada eje para la función de la rueda que le corresponde, ¿verdad? También podemos tener planos con información general que puede estar ubicada dentro de un folleto de venta, como las dimensiones de una cabina de un camión. Bien, también habíamos dicho que los planos los podíamos clasificar según su contenido. En este sentido, tenemos el plano de conjunto, el plano de subconjunto y el plano de despieces o de detalle. Muy bien, el plano tanto de conjunto como de subconjunto eh, son muy similares. En el plano de conjunto nosotros vamos a identificar todas las partes y componentes que están constituidos, que constituyen ese conjunto. Ahora bien, si nuestro conjunto es un sistema eh, muy grande, muy complejo, eh, en el cual está constituido por muchas partes, es probable que para el mejor entendimiento hacia un usuario es que lo dividamos en distintos subconjuntos. Por ejemplo, supongamos que tenemos el motor de un auto. Indudablemente que está constituido por un montón de partes distintas y que por ahí, eh, si intentáramos volcarlas todas sobre un mismo plano, sería imposible de entender y de comprender y el tamaño que tendría que tener sería eh, extraordinariamente grande. Entonces eso no es posible. En ese caso es que en ese plano de conjunto vamos a indicar los conjuntos más importantes por separado. Y luego, en los planos de subconjunto, vamos a entrar en profundidad en cada uno de estos subconjuntos. Entonces, por ejemplo, en el plano de un motor vamos a identificar cada una de las partes. Y, por ejemplo, en el plano del subconjunto 1 podría ser puntualmente el alternador. Entonces, ahí vamos a entrar solamente a describir las partes del alternador. Y así, en ese mismo subconjunto lo podemos derivar ya en las piezas que forman parte del alternador, siguiendo el ejemplo, o también podría estar dividido en subconjuntos, en función de la complejidad que tiene el equipo que estamos, el equipo que le estamos realizando el plano. Ahora bien, puede ser que dentro del subconjunto tengamos un subconjunto y a su vez tengamos piezas. Vamos a ver unos ejemplos. Este es el plano de conjunto de una laminadora para el laboratorio. Lo que vemos acá como uno es propiamente la laminadora y en el punto 2 vemos un subconjunto que es una caja reductora, el punto 3 es otro subconjunto, que es otra caja reductora, y después se indican cada una de las otras partes o componentes, como por ejemplo el acoplamiento entre los ejes, el motor eléctrico con su caja reductora. Toda esa información la vamos a encontrar en esta tabla. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en el caso 1, en la tabla nos va a derivar a un subconjunto que es el de la laminadora. ¿Y cómo vamos a ver nosotros el plano del subconjunto? Bueno, acá tenemos subconjunto, caja número 1. ¿Sí? Entonces, en este caso nosotros vemos ya en el subconjunto el despiece es decir, vemos todos los componentes que constituyen este subconjunto. Es decir, las tapas, los, los rigidizadores de nuestra caja, los dos ejes, los rodamientos, los engranajes. Obviamente este plano es un plano que también sirve para el montaje
de cada uno de estos componentes. Eh, y nos da la información, por ejemplo, yo quiero ver, quiero obtener la información para fabricar este eje, tengo que remitirme al punto 5. Vengo acá a la tabla, dice 5 eje, cantidad, voy a necesitar uno, y acá me expresa el número de plano donde voy a encontrar este eje. Y bueno, y en ese caso, en ese plano, tendremos, si yo voy a ese plano, voy a encontrar el plano ya de fabricación propiamente dicho de ese eje. Bueno, de esta forma eh, queda, eh, queda dado este tema de planos en ingeniería y en otro video aparte vamos a hacer el trabajo práctico que corresponde con este tema y que básicamente es el trabajo final con el cual nosotros cerramos la materia de sistema de representación. Bueno, hasta luego.